Vamos a irnos al capítulo número 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 2, vamos a leer un par de versículos, hermano. Capítulo número 2. Dice la palabra: versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. La vida cristiana con sus batallas, o las batallas de la vida cristiana. Aquí hemos leído lo que fue la predicación de Pedro, que se convirtieron 3,000. Cuando vemos de qué manera, luego de que el evangelio que trajo Cristo, hermanos, es proclamado, y también esa proclamación recibió la aceptación de muchas personas. A Cristo lo empezaron a seguir multitudes, aparte de sus discípulos. Y luego que Cristo ascendió al cielo, dejó a sus apóstoles para que llevaran adelante lo que era esa proclamación del evangelio. Y acá lo que vemos es que, bueno, una de esas primeras intervenciones, ya en el caso de los apóstoles, estamos viendo el primer, como diríamos, el primer mensaje, donde es tan interesante el efecto de esta predicación de Pedro, que aceptaron o reconocieron al Señor como 3,000 personas. Cuando vamos viendo eso en estos versículos, y hemos venido viendo durante todo lo que es el recorrido de estos 2,000 años, son siempre cantidades de personas que han sido receptivos al llamado o a la predicación de la palabra, y han abierto el corazón al Señor. Pareciera que cuando venimos ya y damos ese paso dentro de la vida, como fue el caso acá de estos 3,000 y sucesivamente, parecería, así viéndolo en términos bastante comunes o sencillos, que eso es todo lo que conlleva una experiencia con lo que es los asuntos de Dios. Lo que quiero decir es que a veces uno piensa de que desde el momento que acepta al Señor, bueno, eso es el todo. Claro que al aceptar, al abrir el corazón al Señor, en primer lugar, el efecto que hace esa acción es que la persona que estaba en las tinieblas pasa a la luz, y los que estábamos en la muerte pasamos a la vida.
Eso es lo más grandioso. Pero lo que debemos de saber siempre dentro de la vida ya en Dios es que la vida espiritual tiene retos y tiene desafíos dentro de su recorrido. Me refiero a que no solo es el que hayamos sido salvos, no es el que ya tenemos al Señor y que por supuesto ya tenemos esa herencia celestial. Eso es una verdad, pero tampoco podemos ocultar lo que son los desafíos de la vida espiritual, las batallas de la vida espiritual. Es un hecho que desde el momento que nosotros entramos, como sería el caso de estos 3,000 y sucesivamente, el caso suyo, el mío, cuando entramos a esta vida de Dios, no podemos pensar que eso fue el todo. Si preguntáramos a cada uno qué ha sido lo que sucedió o ha sucedido luego de que tuvimos este encuentro con el Señor, por supuesto, usted y yo debemos de saber que desde ese momento, aun cuando ya somos salvos por su gracia, vamos a tener que enfrentar al peor enemigo que pudiéramos pensar, que en este caso son, diríamos el diablo. Y si le sumamos otro enemigo a ese creyente que ha dado ese paso, que es el mundo, y por otro lado, otro enemigo que es la carne, entonces no es el todo lo que es la salvación. Tenemos que enfrentar todas esas dificultades dentro de la vida. Y eso lo podemos ver en todo lo que es el campo de la iglesia del Señor, para centralizarnos en el caso de la iglesia. Si hablamos de lo que son los apóstoles, usted puede ver que de el principio ellos empezaron a ser perseguidos, a ser encarcelados. Fueron personas que fueron muriendo por la causa de Cristo. Y si vemos el caso del marco histórico de la iglesia, vamos a ver que la historia de la iglesia está llena de sangre, está llena de mucho dolor. ¿Por qué, hermanos? Porque es un hecho que desde el momento que venimos a Cristo y alcanzamos esa salvación, pues el que a quien pertenecíamos antes, cuando estábamos en el pecado, no se va a quedar quieto, va a tratar la manera de frustrar, de troncar lo que es el camino de la vida espiritual. O sea que el camino de la vida espiritual no es un camino fácil. Yo no digo que sea fácil, pero tampoco es difícil. La Biblia lo describe como el camino estrecho. Y no veamos el caso de lo literal, de lo que sería algo estrecho. Cuando habla del camino estrecho que es en el que nosotros caminamos, los creyentes, está hablando de las diversas limitantes o el negarnos a un sistema que siempre nos oferta su producto. Quiere decir que no es una cosa sencilla. Tenemos que luchar con todas las tentaciones, tenemos que luchar con los desánimos que vienen a la vida espiritual, tenemos que luchar con todo lo que es los deseos pecaminosos que aparecen, por supuesto, constantemente en nuestra misma humanidad, en esta naturaleza caída.
Si un cristiano no está consciente de eso, alguien que diga que es creyente y que omita lo que es esta realidad, pues a saber qué cristianismo o qué conversión ha tenido. Pero de hecho que todo aquel que ha tenido ese encuentro con Cristo es un hecho que va a tener que enfrentar las diversas dificultades, las tentaciones, los ataques, los desánimos de la vida. Y es acá donde es importante que nosotros podamos escuchar esto que me ponía el Señor en mi corazón. ¿Por qué? Porque sin duda, hermano, usted o yo, sin pensar que estamos diciendo o hablando en otro idioma, usted está, muchos de nosotros estamos en grandes problemas, estamos en grandes dificultades, y ahí usted puede darme la razón y decir: es cierto, yo pensé, viene usted y se recuerda cuando aceptó. Sí, sentimos gozo, alegría, pero desde ese momento ha sido una batalla, ha sido una lucha. Y por supuesto, hermanos, que sigue la batalla, que seguimos peleando en este camino de la fe. Yo no dudo que usted esté en una situación estrecha en este momento. Puede ser por cualquier vía uno puede desanimarse en la vida espiritual. Por cualquier razón, hermanos, sea de peso, sea de menos de peso, por cualquier caso, de acuerdo a la fe, a las convicciones, vamos siendo afectados, vamos siendo troncados, en algunos casos peores. Siempre hay aquello de que cuando las cosas están arreciando, puede ser por una enfermedad, puede ser por escaseces, puede ser cualquier cosa de las que estamos usted y yo en este momento, sin duda, padeciendo, que no le encontramos el rumbo a la vida. Hay momentos que uno dice, bueno, y ha sucedido y sigue sucediendo, que son montones de personas que han venido a Cristo, pero que cuando ven la batalla que arrecia, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es, hermanos, como se dice por ahí comúnmente, coloquialmente, tiran la toalla, no aguantan, no soportaron la tentación, no soportaron la prueba, porque en esto viene de todo, es un combo de diversas situaciones. Entonces, ¿cuántos? Si yo le pregunto a usted, ¿usted conoce a alguien que tiró la toalla porque vino la prueba? Porque, cualquier cosa sucedió para que lo hiciera. Hermanos, usted tiene mucha gente que conoce que realmente, ya no siguieron, ya no pudieron estar en el perfil de la carrera espiritual. Usted me pregunta a mí, yo le voy a decir un montón de gente que yo desde el inicio de mi vida espiritual, conocí, fuimos compañeros y de todo, hermanos. Yo creo que serían contados con los dedos esos compañeros que iniciamos, esos muchachos, cuando yo empecé, que están en pie, serán contados con los dedos de las manos. La gran mayoría desertó, la gran mayoría no pudo, hermanos, seguir en el camino estrecho, en el camino de las pruebas, en el camino, hermanos, de las escaseces, en el camino de las persecuciones, que ese es el camino estrecho, en el camino de la abnegación personal. Hermanos, no pudieron resistir, y eso sin duda es lo que está sucediendo en cada uno de nosotros. Muchos de nosotros estamos ya desanimados, ya no queremos, ya estamos, hermanos, que ya no le sentimos gusto a esto del evangelio, a esto de la iglesia. Algunos están como ya tan decididos que ya no
ya no es más, ya no hay más tiempo y que ya dejarán. Y cuando menos se acuerda, uno como pastor va viendo las deserciones, va viendo que ya falta la fulana en la silla, ya viendo que el fulano poco lo vemos en la iglesia. Y todos esos son síntomas de gente que va, hermanos, para afuera, de gente que ya no está dispuesto a seguir peleando la buena batalla. Gente que ya dice: esto no tiene sentido, aquí no hay amor. Cualquier cosa le va, cualquier dardo lo va a desanimar, y ahí van saliendo, y ahí van saliendo. Por ejemplo, yo lo he dicho, desde el momento que empezamos este ministerio hace años, hermanos, son contaditos con los dedos con los que empezamos. Serán unos poquititos con los que empezamos. Ustedes se han venido sumando. Antes de ustedes se sumaron otros que ya no están. Ustedes vinieron y se sumaron. Pero muchos de ustedes, y esto no es pesimismo, muchos de ustedes ya van de salida. Damos un amén. Y espero que no sea, hermanos, el caso suyo, pero hay que vivir realidades. Porque no podemos estar hablando de astralidades cuando hay realidades. Vemos nosotros mucho descontento dentro de la vida espiritual. Vemos mucho desánimo, mucho reclamo, mucha incomodidad. Y se va viendo ya lo que es lo progresivo de un ir dejando, de ir uno alejando. Empieza uno a ya no meterse en asuntos del servicio a Dios. Empieza uno a decir: no, a mí no me meten en eso porque yo no tengo tiempo en eso. Y ya son síntomas de que va, hermanos, ya va de salida, ya va para afuera, ya va una vez más. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿A dónde está el mal? Es que la vida espiritual sí inicia cuando abrimos el corazón al Señor, pero no termina ahí. La vida espiritual es una batalla de las 12 horas del día, las 24 horas del día, hermanos, los 365 días del año y los años que nos toque vivir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esa es la vida espiritual. Esa es la vida espiritual. No es solo ese momento de ese impacto poderoso que tuvimos cuando encontramos o nos encontró Cristo. Ese es el inicio de la vida espiritual. Ahí el Señor nos otorga la salvación, pero es claro que hay que transitar por el camino difícil, y es eso lo que siempre se ha venido dando. Yo lo felicito a usted que todavía no ha tirado la toalla. Yo lo felicito que todavía, aunque sea, hermanos, algo a la fuerza, todavía lo tenemos acá. Lo felicito, pero qué bueno que está escuchando esta palabra. Damos un amén. ¿Por qué es bueno que estemos escuchando esta palabra? Porque Dios no quiere, hermanos, dijo el Señor, ninguno, fíjese lo que dijo el Señor, es decir, eso es lo que hay en el corazón del Señor con aquellos que ha salvado por su sangre. Lo que hay en el corazón del Señor es lo que Él expresó en uno de sus evangelios. Dijo: ninguno que pone la mano en el arado y ve hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Es decir, el deseo de Dios es que no veas para atrás. El deseo de Dios es que veas para adelante. El deseo de Dios es que sigamos, hermanos, aunque sea despacio, pero que sigamos hacia adelante. El deseo de Dios no es que tire la toalla. El deseo de Dios es que te levantes. El deseo de Dios es que sigamos hacia adelante, hermanos, descabezando gigantes, saltando murallas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios, por eso lo expresó Él. Ninguno que pone la mano en el arado y ve atrás no es apto para el reino de los cielos. Es decir, es pusilámine, es algo flojo. Entonces al Señor no le gusta la flojera. El Señor, ahora el punto está, ¿cómo es? Que es lo que quiero
que el Señor ponía en mi corazón. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para seguir adelante? Porque si usted me pregunta a mí, yo no le voy a andar con mentiras en el sentido de que bueno, el pastor no tiene dificultades, el pastor no tiene nada que le impida. Somos de carne y hueso todos, y es un hecho que cuanto más responsabilidad hay mayores ataques. Pero el punto no es tirar la toalla, el punto no es echar una mirada hacia atrás. El punto suyo y el punto mío es mirar hacia adelante. Damos un gloria a Dios, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. El punto es seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque atrás, bueno, y de ahí no venimos, pues. De ahí no venimos. O yo, para ponerme como ejemplo, yo no vengo de ningún planeta donde no haya estado limpio de contaminación. Yo nací aquí en la tierra, igual que usted. O sea que nosotros venimos de allá, de donde hay basura, de allá donde hay mentira. Nosotros venimos de allá del engaño, allá venimos del pecado, allá venimos de la desgracia, allá venimos de la posilga, de allá venimos. ¿Cuántos vienen de allá? De allá nos sacó el Señor, nos limpió con su sangre preciosa, nos puso cántico nuevo en nuestros labios. Eso es lo que hizo el Señor. De allá nos sacó. De allá me sacó a mí. Yo estaba en la posilga, y de ahí vino, hermanos, el buen pastor. Dejó las 99 y fue a buscar la que estaba perdida, y esa perdida era su servidor. Me encontró tirado en el camino, muriéndome de frío del pecado y de la maldad. Me tomó en sus brazos, curó mis heridas y me trajo al rebaño. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el pastor de las ovejas. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, el punto es que siempre cuando uno ve pesado acá, difícil el camino estrecho, uno dice, voy a tirar la toalla. Y yo le estoy diciendo eso último que digo, ¿y a dónde vamos a ir allá? Y dígame a dónde, se ha encontrado hoy que hay tanta tecnología, ha encontrado algo mejor que acá. Pero yo le pregunto, es decir, sobre todo para los que están siempre echándole una miradita atrás, los que quieren tirar la toalla, yo le pregunto, deme la clave, hermano. Tal vez me animo a irme con usted, pero yo vengo de allá, de donde asusta. Yo vengo de la posilga, y yo sé que en esa posilga ahí no hay futuro, ahí lo que hay es muerte. Pero yo sé que en Cristo hay victoria. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo vamos para adelante, porque es mayor el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora entonces, ¿cuál es sobre todo el consejo de esta tarde? Ese es a lo que vamos. ¿Cuál es el consejo de esta tarde? El consejo de esta tarde, o cómo más bien sería, cómo podemos nosotros permanecer, o sea, mantenernos en lo que es la dinámica de la vida espiritual, que no es fácil. Yo no sé, hay gente que dice, bueno, yo lo acepto, sí, lo acepto, que pues sí, en Cristo somos vencedores, y eso es un hecho. Claro que sí, pero tampoco voy a desconocer mis batallas, mis luchas. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este caso? Lo que tenemos que hacer para llenar el corazón de Dios, porque dice la palabra que Él no se agrada con los que vuelven atrás. Dios no se agrada cuando ve a uno que ha sido lavado con su sangre y da paso atrás, porque le ve dura la cosa en el camino estrecho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo solo termino con 2 o 3 hermanos consejos. Uno de lo que tenemos que hacer siempre es, damos un gloria a Dios, hermano. Vamos a ver
lo que tenemos que hacer es precisamente lo que hicieron estos 3,000 que leíamos acá en este capítulo número 2 del libro de los Hechos. Dice que luego, fíjese, esto es lo que tenemos que hacer. Necesitamos perseverar en la doctrina. Necesitamos ser enseñados. Perseveraban en la doctrina. Es decir, no es solo que me aceptó el Señor, no es solo que recibí al Señor, sino para poder mantenernos en un ambiente de guerra espiritual. Y no se entienda la guerra espiritual que acabo de decir como lo conceptúan los que andan hablando de esas guerras espirituales. Es decir, nuestras batallas. ¿Cómo es? Necesitamos ser perseverantes. Necesitamos perseverar en la palabra. Necesitamos perseverar en la doctrina. Doctrina es sinónimo de enseñanza. Cuando usted lee la palabra, damos un amén. Hay cristianos que la palabra que la Biblia no la leen y que no se nutren de la enseñanza del Señor. Esos están, hermanos, marcados para tirar la toalla. Porque aquí no se trata, hermanos, de fantasía. Aquí se trata de guerra, señores. Ningún soldado puede ir a la guerra, hermanos, con manzanas en la mano. No, va a llevar granadas, va a llevar fusiles, va a llevar plomo, porque es una guerra. Entonces, ¿cuál es el armamento nuestro para poder, hermanos, no tirar la toalla? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Necesitamos perseverar. Hay que perseverar. Perseverar en la lectura, en la doctrina, en la enseñanza. Porque cuando nosotros perseveramos en la doctrina o en la enseñanza de la palabra, nosotros vamos a ir conociendo a Dios. Porque no es cierto que alguien que no lee la Biblia puede conocer a Dios. No, eso no es cierto. Para conocer, hermanos, al que escribió la Biblia, se requiere escudriñarla. Y ahí vamos a ir viendo las dimensiones de el Dios que nos salvó. Ahí vamos a ir viendo el carácter de ese Dios que nos alcanzó. Ahí vamos a ir viendo el amor de ese Dios que está, hermanos, a favor nuestro. Cuando uno no indaga, pues uno con facilidad tira la toalla porque no conoce a quien lo llamó. Pero es a través de la Biblia que vamos a conocer nosotros a ese Dios que nos amó, ese Dios que nos abrió los ojos cuando estábamos ciegos en las tinieblas. Entonces, uno de los detalles es perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Damos un gloria a Dios, hermano. Y decían y vivían y dice y estaban en comunión unos con otros. Necesitamos, hermanos, juntarnos siempre. Usted, en este caso de comunión, lo que podemos entender como comunión es lo que dice Hebreos 10:25. No hagan como los que tienen por costumbre no congregarse, y sobre todo cuando el tiempo se acerca. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, hermanos, necesitamos perseverar, necesitamos ir en comunión unos con otros. Cuanto más estamos nosotros aquí juntos, eso nos calienta, eso nos anima. Amén. Cuanto más nosotros estamos en comunión, nos conocemos mejor, nos amamos mejor, nos aliviamos unos con otros mejor. Eso es lo que hicieron estos. Estos no solo perseveraban, sino que estaban en comunión unos con otros. Estaban, hermanos, el uno le preguntaba, hermano, ¿cómo
cómo puedo salir adelante con esta prueba. Hermana, ayúdeme en esto. Hermana, usted que ya ha caminado. Hermano, la comunión. Es que este asunto no es al llanero solitario. Así como, no, yo me congrego cuando yo quiero, no cuando el pastor diga. Es que aquí no se trata del pastor, aquí se trata de tu vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí se trata de ti, de tu relación con Dios. Aquí no se trata del pastor. Yo tengo 24, creo, años de estar gritando acá, y yo voy a seguir gritando hasta que Dios me permita la vida. Tú vas a seguir ahí y otros van a tirar la toalla, pero mientras Dios me dé la vida, yo seguiré gritando. El asunto no es con el pastor, el asunto es con el que tira la toalla. Damos un amén. Entonces, ¿cómo es que no la vamos a tirar? Perseverando en la doctrina, en la enseñanza. Necesitamos ser nutridos de la enseñanza de la palabra, que es igual doctrina. Y comunión. Yo no sé cómo puede alguien, hermanos, bueno, yo le voy a decir el caso mío. Por lo menos yo, cuando no me congrego, porque tal vez ando haciendo la obra en otro lado y no puedo venir un culto a la iglesia, yo me siento mal. Yo no me siento bien. Mi hábitat es esto. Hermanos, mi hábitat es venir, estar acá con ustedes. Eso me da vida a mí, eso me anima. Pero la gente que se está allá en sus trabajos y allá en su mundo, allá con sus cheradas, que no tienen nada que ver porque no hablan el idioma que nosotros hablamos, no tienen la fe, no tienen el cielo, hermanos, para donde nosotros vamos. Pero allá no, allá muchos, allá más que todo permanece. No, es en la comunión de los santos. Y por otro lado dice que compartían, compartimiento con sencillez de corazón en las casas. Qué precioso. Y un cuarto aspecto es, hermanos, permanecer, como dice Juan en su capítulo número 5. Juan dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, dice Juan 15:5. Vosotros los pámpanos. Vosotros los pámpanos, los que permanecen en mí y yo en él, esos llevan mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. No podemos separarnos del Señor. No podemos. Usted y yo somos como el enfermo que ya está diagnosticado del médico. No se puede separar de las consultas del médico, porque si no se muere. Así necesitamos nosotros estar apegados, estar permaneciendo en Dios. Necesitamos, porque separados de Él no podemos hacerle frente, dicho de otra manera, a las dificultades. Cualquier cosa nos va a botar. Pero cuando venimos y estamos apegados a la vid verdadera, hermanos, caerán, dice el Salmo 91, a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, pero a ti no llegará. Saldremos en victoria en medio de las tormentas. Eso es lo que necesitamos comprender. Necesitamos lo que está diciendo este versículo de Juan 15. Está diciendo: separados de Él nada podéis hacer. Necesitamos estar apegados a Cristo sin soltarnos. Necesitamos estar en constante comunión, en constante apego al Señor. Porque cuando estemos en esa dimensión armoniosa con el Señor, hermanos, es ahí donde vamos a tener la fortaleza para poder seguir adelante. Es ahí donde vamos. Fíjense que cuando nosotros
por lo menos si aplicamos este versículo 6 del 15 de Juan, si aplicamos esto, dice, no se separen, en mí es donde es más, no solo van a ser guardados, sino que también van a llevar fruto. Cuando nosotros estamos ahí apegados en la vid verdadera, yo le voy a decir lo siguiente: cuando nos mantenemos en ese hábitat, en ese terreno, en ese marco, vienen las dificultades, vienen las tentaciones, vienen las persecuciones, viene el desánimo. Pero como estamos adheridos a la vid, como estamos en él, hermanos, es fácil. Aquí no hay que complicarse para poder seguir caminando en el estrecho de este camino que va hacia el cielo. No nos compliquemos. Aquí la única es todo eso que estoy diciendo, y esto último es permanecer en él, permanecer en él. Cuando estamos permaneciendo en él, viene el problema, viene el ataque sobre la vida, viene la enfermedad, viene, hermanos, la escasez. Pero es ahí donde el Señor nos va a sacar adelante. Es ahí donde el Señor va a pelear nuestras batallas. Damos un gloria a Dios. Cuando, por ejemplo, vino lo que es la sequía y vino el hambre en el tiempo de Elías, el Señor se encarga de su siervo. Pero ¿por qué es que se encarga el Señor de su siervo? Dice la Biblia, si no estoy mal, 17 de Primera de Reyes, dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Es decir, él vivía en la presencia de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él vivía en la presencia de Dios, vivía en la permanencia de Dios. Esa es la ventaja. No podemos ser llaneros solitarios. Allá, y aquel hermano a veces ni los conoce uno, y peor ahora con la tapabocas, no se conocen. Y dice uno: ¿y aquella hermanita ya? A mí me pasa. Digo yo: esa hermana ya tiempos que no la veía. Llanera solitaria. A ver por dónde andan haciendo sus cosas, pero son cristianas. Allá veo que este hermano, digo, empiezo a recordarme. A veces le cuesta a uno, pero cuando tenemos, por lo menos estamos perseverando en la doctrina, en el conocimiento, estamos en comunión, estamos en la unidad unos con otros. Hermanos, hasta nos extrañamos cuando ya no venimos a la iglesia. Por eso es que luego dice: bueno, ¿y qué le pasa al hermano? ¿Qué le pasa al hermano? Como somos una familia, damos un gloria a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Somos una familia. Y entonces, cuando viene la avalancha, como el caso que le estoy mencionando, viene el Señor, como está permaneciendo en él, en Dios. Elías dice: vaya Elías, no hay comida, papá, le dice, pero no se preocupe, no hay agua, también se ha secado el agua, váyase aquí a este lado, aquí lo voy a sostener. Y ahí se fue Elías, y ahí va Elías, y ahí viene el cuervo y lo alimenta. El cuervo le trae carne y le trae pan. O sea que Dios nunca anda dando cosas a media. Eso no es cierto. Aquel dicho mal usado que dicen: Dios le da quijadas al que no tiene muelas. Dios da muelas y da quijadas y da colmillos también. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que vemos. A su siervo Elías lo sostiene con carne. Pudo haber dicho Dios: bueno, ¿para qué complicarse tanto? La carne a estar cara y dificultoso. Que coma legumbres aquí en el campo tal vez hay algunos pipianes por ahí, algunos ayotes. No, dijo: mi siervo, para que, ¿qué es lo que tiene la carne, hermano? ¿Qué es? ¿Qué? Proteína. Mi siervo necesita proteínas, dijo el Señor. Necesita proteínas, voy a mandarle proteínas. Y no solo le manda carne, sino que le voy a mandar su pastelito, su postre.
Es que eso es lo precioso de nuestro Dios, hermano. Y en la tarde le llegaba el postre, hermano. ¿Acaso esa no es la victoria? Es que es la única. Porque cuando venga el aluvión, cuando venga el problema, cuando se estaba hundiendo el barco, hermanos, ellos no hallaban qué hacer, pero menos mal que corrieron. Y él estaba dormitando ahí en la popa y lo despertaron. Señor, ¿no ves que perecemos? Y luego se quita el agua de la cara, de la santa cara el Señor, y le dice: olas, deténganse, y mar, te quieto. Y lo detuvo el Señor, y hubo paz y hubo bonanza, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Pero necesitamos la permanencia ahí. La permanencia. Permanecer, si no, no va a aguantar, hermano. No va a aguantar. Usted me pregunta a mí, yo no lo hago por jactarme, pero yo digo que la razón por la cual yo tengo años de estar en pie y no tengo ganas de regresar, ¿y a qué voy a regresar? Yo no sé qué es lo que los que andan así con ganas de regresar, yo no sé qué es lo que les espera allá afuera. Yo asocio, por lo menos como pueblo, yo se los he dicho, como pueblo, lo que yo estuve sentado ahí oyendo como del extraño que llega a una iglesia, 3 o 4 meses, ese fue como mi tiempo de observar, de oír, de llenarme de la palabra. Ese fue mi tiempo. De ahí, solo esos 3 o 4 meses, de ahí yo no he parado. Yo no he parado de hacer la obra de Dios. Y no he hecho la obra para que me vean. Yo he hecho la obra para Dios. Porque yo no le sirvo a los hombres. Yo le sirvo a Dios. Y yo les decía en la reunión a los hermanos, la reunión que usted no vino. Yo sé que no vino porque la lluvia lo atrasó. Pero yo les decía que eso es lo que nos estabilizará en la vida espiritual. Le digo que ¿cómo puede uno, bueno, seguir siempre activo y animoso y empujando a otros? Solo en la permanencia. Solo en la permanencia. Entonces yo les decía que pues yo no me acuerdo, yo pudiera darme una vacación de unos 3 meses, digo yo. Yo creo que en 30 y pico de años de servirle a Dios merezco unos 3 meses de vacaciones, ¿verdad, hermano santo? Yo de irme allá por donde vivía la hermana Teresa, irme por allá, hermanos, a relajarme. No le digo yo decir, yo no me puedo relajar porque esta es mi vida. Esto es mi proteína, es esto, la iglesia, la comunión. Esta es mi proteína. ¿Y cuáles son las otras cosas, hermanos? Aparte de la proteína, los carbohidratos. Esto es lo que a mí me ha dado vida. Esto, yo no, si me voy 3 meses, una semana, no aguanto, como que ando haciendo la obra en otro lado, ¿cómo lo voy a aguantar? Es que esta es permanencia. Y yo sé que aquí yo no lo puedo, hermanos, ocultar. Aquí he sido bendecido en mi hogar. Damos un gloria a Dios. Aquí he sido bendecido con mis hijos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí he sido bendecido en mi salud. Aquí me ha sostenido el Señor sin necesidad de que ustedes me den una ofrenda, y lo digo con humildad. Me ha mantenido el Señor. No me ha faltado la carnita que le mandaba Elías, ni el pastelito del postre que le mandaba. En la permanencia.
Y a la gente le cuesta estar en la permanencia de Dios, le cuesta, es una vida, es una lucha, hay que llorarles, hay que suplicarles. Yo no sé qué es lo que piensa la gente, hermanos, si es que en Dios es donde está la victoria, es en Dios donde el demonio y los diablos son sometidos, es en Dios donde vamos a ser sanos, es en Dios donde vamos a tener victoria en todos los campos de la vida. La permanencia, el permanecer en su palabra, permanecer en el servicio. Imagínense, 3 meses de pueblo. Y luego de 3 meses, 30 y pico de años sirviendo a Dios. Con todo. Sin llorarle a nadie. Llorándole a Dios. Y yo me pregunto, la gente dentro de las iglesias, ¿cómo puede estar pasando 2 años, 3 años y no le da por meterse a servir? Yo digo, Dios mío, yo no sé, ¿serán que no son de aquí de la tierra? Digo, ¿será que son marcianos? ¿Será que hoy que están habiendo vuelos de allá? Es que hay cosas que uno no las puede asimilar, hermano. ¿Cómo puede ser? Si uno de los anhelos, hermanos, de ese nuevo convertido es conocer mejor a Dios, es vivir para Dios, es honrar a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esos son los deseos y los anhelos del nuevo convertido. De veras, 3 meses de pueblo y 30 y pico de años. Y yo sudo, yo trato de que, hermano, yo me quito esta ropa y me pongo otra y yo sigo sudando y como es que en Dios está la fortaleza, es que en Dios está la victoria, en la permanencia. Es por eso que su servidor no ha tirado la toalla, porque a uno le preguntan, ¿y usted todavía? A mí me han preguntado, ¿y usted todavía es cristiano? Como que la idea es, bueno, que la gente debe ser cristiano un tiempo, ya no, pero no toda la vida, porque ya eso es fanatismo. Yo voy a seguir con la ayuda de Dios, siendo hasta el final. Y puedo decir las mismas palabras del apóstol Pablo: pero yo de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de acabar mi carrera con gozo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Puedo decir esas mismas palabras. La permanencia, permanecer, eso es lo que necesitamos nosotros en esta carrera espiritual. Damos un gloria a Dios. De un amén los que permanecen en Dios. Dice Juan en su capítulo número 2 de su primera carta: el que dice que permanece debe de andar como él anduvo. Es decir, que tenemos permanecer en Dios, no es solo una palabra así, bueno, yo permanezco, hermano, en Dios, pero lo que corrobora que está permaneciendo en Dios es que anda, camina. Lo que dice este versículo número 2 del 6 de primera de Juan: el que dice que permanece debe de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? Yo le decía a mi esposa, le decía que el Señor aquí, usted ve el evangelio deformado que tenemos. Todos andan detrás del pisto del Señor. Bendecime, Señor. Quiero una buena casa, Señor. Quiero buen carro, Señor. Quiero bastantes tortillas, Señor. Todos, hermanos. Y ese es el evangelio que se vende. Pero el Señor no vino a hacer rico a nadie. El Señor vino a salvar a los perdidos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Señor vino a salvar a los perdidos. No vino a darle casa nueva a nadie. Si esas las tiene, son añadiduras, pero no ese es el final del evangelio. Pero la gente anda detrás de que ¿qué me da Dios? Dame Dios, dame Dios. Dé una ofrenda de $5,000 y Dios le va a dar una casa de su sueño. Que me lo prueben en la Biblia.
Dios vino a salvar a los que estaban en las tinieblas. Ese es el mensaje del Señor. Y para poder aguantar la carrera espiritual, necesitamos andar como Él anduvo. Él no anduvo buscando el pisto de nadie. Amén, amén. Uno no debe de ser aprovechado de nadie. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Eso corrobora que uno anda en la voluntad de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Como Él anduvo en humildad. Él nunca buscó la venganza. Él siempre manifestó amor aún a los enemigos. Y nosotros no nos llevamos ni entre nosotros mismos. Hay algunos de nosotros que cambiamos el culto porque no aguantamos ver al otro en el culto que le toca. Damos un amén. Como Él anduvo. En el verso 28 de este mismo capítulo, ahora hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos ¿qué? Confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Es decir, ahí ya va concluyendo la carrera espiritual. Entonces, cuando estamos permaneciendo, necesitamos permanecer. ¿Cuántos saben que Él viene? ¿Cuántos saben que Él viene? Entonces, permaneciendo en Él para cuando Él aparezca. Fíjense qué importancia la permanencia, porque es uno de los elementos que nos permite correr en el camino estrecho, en el camino que está plagado de leones, de fieras, de escorpiones. Pero dice, permaneced para que cuando Él venga no os alejéis avergonzados. Necesitamos, ¿cuántos van para el cielo? De un amén los que van para el cielo. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas a los que van para el cielo. Gloria a Dios. Los que van para el cielo, permaneced para cuando Él venga no os alejéis avergonzados. ¿Cuánto de los que tiran la toalla les va a dar pena? Va a decir, qué pusilámine fui, qué flojo fui. Porque no es que se pierden. Esos que tiran la toalla, que ya los salvó Cristo, no es que se pierden. Porque dijo Cristo, ninguno de los que me diste se me ha perdido. Solo que les toca pasar a que les laven la ropa en la gran tribulación. Solo eso nada más. Poquito, ¿verdad? Y allá cuando el diablo, el anticristo los anda persiguiendo, qué desgraciado fui yo, dice, qué floja, qué mujer más ruina fui. No permanecí. Eso significa, no os alejéis avergonzados. O sea que no es solo levantar la mano, ya acepté, comiéndose un chicle. No, desde ese momento yo lo he dicho, lo anotan a uno en una agenda. El diablo lo hace y se lo da a los demonios. Dale vuelta a esta mujer que acaba de aceptar. Dale vuelta a este. Mira cómo te las ingenias. Metele materialismo, metele rebeldía. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y lo socava el enemigo. Entonces, en este caso, necesitamos. No necesariamente tenemos que pasar a que nos laven las. Porque es allá donde dice, ¿quiénes son estos? Dice en el capítulo 7 de Apocalipsis, dice Juan, que le dice, ¿quiénes son estos millones que vienen? Son los que han lavado sus ropas allá en la gran tribulación. ¿Y quiénes son esos? Los pusilámines que tiraron la toalla, pero que allá van a tener que lamentarse y van a decir, ¿por qué? Y hay gente que le echa la culpa a otros. Y aquí, en esto, esto es individual. Yo no le puedo echar la culpa. El hermano Manuel, lo veo que cae, que no ese es el punto. Yo voy a caer. Yo vengo de una iglesia donde
la persona que pastoreaba cayó, pero yo no podía seguir en la misma dinámica de él, porque este asunto es personal, señores. Damos un gloria a Dios. La esposa ya no se congrega, el maridito flojo ya no se congrega. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esto es individual. Imagínense que a mí me hubiera agarrado esa cosa que le agarró al hermano. No, dije yo, aquí Cristo es el perfecto. Y ahí estoy perseverando, y ahí estoy, hermanos, estoy permaneciendo. Y por último vamos a ver en primera de Juan 3:6, todo aquel, léanlo conmigo, vamos hermano, todo aquel que permanece en él no peca, no peca. Todo el que peca, ¿qué más? No le ha conocido. Fíjense que aquí es como corregir, como ahormar las cosas, porque a veces uno, no, si yo estoy perseverando, yo estoy permaneciendo en el Señor. Pero vea cómo son las características de los que permanecen. Primero, léamelo, hermano, lo primero que es, lo primero del versículo número 2:6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En el 2:28, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no seamos avergonzados. Mire, el día del rapto va a ser un puño de gente en las iglesias, de los tiradores de toalla, de los que pensaron que el evangelio solo era así de boca. Y por último, el 3 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha conocido. 2:9, cualquiera que se extravíe y no perseverare en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que perseverare en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Se concluye con el rapto, diríamos. Ahí termina. Pero quienes allá en Apocalipsis, del capítulo 2 al 3, todo eso, y los vencedores recibirán una piedrecita que tiene un nombre que solo él la conoce. Y los vencedores, a ese vencedor le escribiré su nombre en las columnas de la iglesia. A ese vencedor le permitiré que se siente al lado mío. Allá solo hay pesos pesados, ahí no hay pesos pluma. Damos un amén. Solo vencedores, de un amén, los vencedores